Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, continuando con la atención que hemos estado poniendo a la situación del país hermano de Venezuela, tenemos una conversación con una dominico-venezolana, la periodista y poeta Argénida Romero, que conoce de cerca la situación de Venezuela, no solo porque ella ha vivido parte de su vida allá, sino porque tiene vínculos familiares y amigos y vio el cambio que ha experimentado Venezuela en los últimos años. Muchas gracias por acompañarnos. Argénida Romero, bienvenida. Gracias, un placer estar aquí. Bueno, yo hace mucho que había pensado invitarte, no para este tema, sino que de vez en cuando, cada cierto tiempo, invitamos personas del mundo de la cultura y en tu condición de joven poeta tenía pensado invitarte. Gracias por lo de joven. Joven ahí. Pero eso quedará para otra ocasión. En este caso, vamos a ver, ¿tú naciste aquí o en Venezuela? Nací en Venezuela. En Venezuela, ¿verdad? Sí. Bien, tu madre dominicana. Es dominicana, mi papá colombiano. Como muchísimos dominicanos y dominicanas, en el momento de auge de Venezuela, era uno de los polos de atracción para el migrante dominicano. Muchas de las amigas de mi mamá, por ejemplo de mi madre, inmigraron a principios de los 70 y mi papá también, sobre todo por la situación de Colombia. La situación de Colombia en esos años era bastante difícil y mi papá emigró de Colombia a Caracas. Inclusive muchas de sus amigas lograron construir casas aquí, ahorrar bastante dinero. Yo me recuerdo de pequeña esa comunidad dominicana muy unida, por cierto, pujante. Y muy pujante en Caracas. Llegué a ir a un restaurante a visitar a una de las amigas de mi madre, que usualmente trabajaban como amas de casa, en restaurantes, como cocineras, sobre todo hombres dominicanos. Se parece también mucho el plato cotidiano venezolano al dominicano. Bastante. Tenemos, o sea, tenemos, porque soy de aquí y de allá. Tú eres de las dos partes. De hecho, tengo doble nacionalidad. O sea, como documento, yo me nacionalicé como dominicana. Y tenemos muchas cosas comunes. El dominicano allá, lo que recuerdo cuando regresé en el 2006, era una parte bastante importante de la dinámica de los barrios, de los lugares importantes en Caracas. Además, históricamente, Venezuela ha sido un país muy vinculado a nosotros. No hay que olvidar que nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, fue acogido en Venezuela y allá falleció. Y tenía familiares allá, venezolanos. Exactamente. Y además, muchísimos artistas nuestros, en la época de la dictadura de Trujillo, por ejemplo, el maestro Villafrometa, el maestro Porfi Jiménez, fueron grandes músicos muy destacados y reconocidos en Venezuela, dominicanos. De hecho, Frometa tiene un busto, me parece, en una plaza bueno, de Caracas. Todavía yo pienso que debe ser uno de los músicos populares más admirados en Venezuela. Así es. Sí. Así es. Bueno, entonces, bien, la última vez que tú estuviste en Venezuela presencialmente. Estuve en noviembre, diciembre del 2006. En un contexto, recuerdo que había campaña electoral presidencial. Allá estuve casi un mes, 3 semanas, o sea, no estuve en un hotel ni nada, sino en mi casa paterna, en un barrio muy popular de Petare, en el estado Miranda. El estado Miranda es como San Cristóbal y Santo Domingo. Bueno, es cercano a la ciudad capital. Sí, o sea, y mi casa queda en San Isidro, en Petare, que es una de las zonas más populosas del estado Miranda, y ahí, bueno, vi tanto las cosas buenas del sistema chavista como las que no. Estuve en esas semanas moviéndome con un taxista, por ejemplo, que me comentaba algunas cosas del miedo que empezaba a sentir por algunos grupos de civiles armados que defendían el chavismo. Se sentía un poco, me contaba él, como haciendo la comparación aquí como en la época de Trujillo con los calieses. O sea, personas dedicadas a observar ciertas personas, a atender la disidencia. Grupos de control, civiles, pero con apoyo oficial. Con apoyo oficial. Y ahí comenzaba nada más.
Sí. Sí. Dijiste que viste algunas cosas buenas. Las cosas buenas Claro. que tú en ese momento veías, ¿cuáles eran? Bueno, por ejemplo, a mí me tocó ser atendida en un centro de salud del barrio, porque me sentí mal en un momento y fui. Y con mi cédula me brindaron un servicio muy bueno de salud sin costo alguno. Ese era un centro médico construido por Chávez. Sí, Después dentro que del Chávez sistema llegó. chavista. Sí. Eran como centros como la atención primaria, Sí. que aquí no ha podido establecerse, pero allá sí, en ese momento funcionaba bastante bien, o sea, no era un hospital grande, y a mí me entendieron bastante Bueno, ese es bien. un poco el modelo cubano que ellos un poco Exacto. emularon, ¿no? Sí. Bien. Entonces, por lo que tú has sabido después, en contacto con tu familia y todo, ¿cómo se ha visto cambiar o transformarse la situación de Venezuela desde ese año hacia acá? Bueno, en el 2006 recuerdo, por ejemplo, que empezaron a incluirse en el sistema educativo, que me lo enseñaron, libros con mucho peso ideológico, que aquí sería bastante criticado, mucha elucubración del chavismo como si fuera una ideología sin defectos dentro de los textos Entonces, escolares. eso ya es un adoctrinamiento, Exacto, más que y educación. eso empezó porque tengo dos sobrinas allá, una adolescente ya finalizando un bachillerato y una niña de 6 años, mis dos sobrinas, y los comentarios con ella y con mi hermana es que es algo que se ha afincado más, que ha sido más incluido dentro de la educación, se llama ideologizada la educación. El sistema de salud lamentablemente ha decaído, o sea, un sistema de salud que no fue nunca lo mejor de lo mejor, pero en un momento Chávez logró crear estos centros de ampliar la atención, por lo menos. Ampliar la atención, un acceso con mayor calidad a la salud, y eso mejoró hasta unos niveles ya que personas con tratamiento fuerte de cáncer o hipertensión tienen inclusive que pedirle a sus familiares fuera del país que le envíen medicamentos. A mí me tocó enviar medicamentos hace unos meses a parientes atrás. tuyos. Sí. Sí. De la presión, por ejemplo, pastillas que no aparecen a tiempo, que no pueden conseguirse. ¿Qué piensas tú que ocurrió entre el gobierno del difunto Chávez, que muchos dicen que ya cuando él estaba vivo empezaba ya la cosa a desmejorar, porque los precios fabulosos del petróleo comenzaron a bajar? Pero ¿qué ocurrió en la transición entre Chávez y Maduro que la cosa ha desmejorado tanto? Bueno, hay un elemento y usted lo acaba de mencionar, que es el tema del petróleo. La producción petrolera venezolana también disminuyó bastante. Se le atribuye, entre otras cosas, a la corrupción, a que no se hizo inversión a las maquinarias. O sea, bajaron los precios, pero también bajó la producción de PDVSA. Así es. Entonces, a unos niveles difíciles de mantener en base a ellos este sistema económico venezolano, porque también está la otra parte. Hubo un desmonte de la inversión, de las empresas venezolanas, especialmente con este sistema de estatizar, de asumir la propiedad privada. Se hicieron leyes, se dice que Chávez abusó de ellas, y ya este sistema se hacía a veces por intereses políticos, personales, o porque un funcionario quería esa empresa. Entonces eso también destruye un poco, a mi entender, la estructura productiva. La estructura productiva y económica. Por ejemplo, Venezuela de siempre fue famosa por su industria de la piel. El calzado venezolano era un lujo. Yo recuerdo aquí decir una gente que tenía un calzado venezolano, competía con el brasileño y de otros países. ¿Eso prácticamente desapareció? Ha desaparecido muchas cosas. Eso, la producción en el campo también ha sido terrible, sobre todo porque se basó mucho la economía chavista en el petróleo. En un solo producto prácticamente. Exacto. Entonces, en el sentido de estatizar tantas empresas y tantas compañías también, y de usarlo como amenaza, se pueden buscar videos, eso no es un invento, donde el mismo Chávez en su programa a los presidentes decía públicamente, y te voy a tomar tu empresa porque estás diciendo esto, porque haces aquello.
Entonces ya eso se convirtió como en un sistema de coerción. No, lo primero es que cuando hay una situación así, eso envía un mensaje de duda y desaliento y nadie va a invertir. Ese es otro tema. La inversión disminuyó bastante y con ello el desempleo. O sea, esas empresas que tienen empleados que son estatizadas, ya eso entra en otro ámbito y hay muchas de las personas que se quedan sin empleo, muchas personas. Inclusive yo estuve leyendo que los índices de pobreza extrema aumentaron de un 23 a sobre un 60% en los últimos 6 años en Venezuela. Eso que la propaganda oficial de Venezuela decía mucho y resaltaba de que ellos habían logrado disminuir la pobreza, ¿qué tan real fue? Porque hay un relato que nos cuentan, no solo el caso de Venezuela, aquí mismo se dice en Brasil, cuando los gobiernos tienen programas de subsidio, dicen, saqué a esta persona de la pobreza, pero un pobre que le dé un subsidio sigue siendo pobre, lo digo que le están dando una dádiva. Y es lo que pasa en Venezuela. O sea, que no hubo gente que de verdad pudo por sí mismo proveerse y salir de la pobreza. Son los menos. Los menos. Son los menos, porque hay un sistema de dádivas muy grande en Venezuela, el famoso CLAP. Yo no sé si quizás algunos de los televidentes hayan leído noticias en diciembre de personas reclamando su pernil, su pierna, su carne, o sea, a ese nivel, a gente haciendo protestas porque están acostumbrados a que le den su pernil, así como las cajitas aquí que da Leonel, las fundas que da Danilo, las cajas que da el actual gobierno de Danilo Medina, es lo mismo. O sea, por eso a veces no entiendo la crítica en contra de los sistemas o los regímenes que no son socialistas, voy a ponerlo entre comillas, cuando tienen prácticas iguales o similares. Yo siempre he dicho eso, que si una revolución es repartir esa cajita, esas cosas, pues entonces aquí ha habido gobiernos revolucionarios, si es así. Entonces, eso es uno de los elementos que a veces no se entiende. ¿Por qué es criticable aquí? ¿Por qué no es criticable como un doble rasero? Exacto, un doble rasero. Entonces, ese sistema de compra de adhesión al gobierno porque yo recibo esta tarjeta, inclusive hay sistema de tarjetas para recibir ayudas del Estado, y se compra la fidelidad, entre comillas nuevamente, de la gente que depende de esas ayudas. O sea, no es porque tiene un empleo, no es porque puso un puesto o un negocio que le va bien, sino porque depende de las ayudas. Entonces, no entiendo qué tipo de revolución puede basarse. Y es un sistema que no se puede mantener en el tiempo. Yo a mucha gente le he señalado, por ejemplo, que el caso del bloqueo de Estados Unidos es reciente. Estados Unidos puso un bloqueo el mes pasado. Un embargo que es parcial. Que es parcial. Lo que sí ha habido es, lo que sí existe es demandas o más bien bloqueos específicos a personas, a empresas, a funcionarios del gobierno. Sanciones, ese es el término, sanciones a funcionarios del gobierno. Pero embargo o bloqueo, como se dice, eso es reciente. O sea, no es algo a que se le puede atribuir la situación actual de Venezuela, que ha existido bloqueo. Eso no es verdad. Aparte de que Venezuela ha recibido bastante ayuda de China desde hace unos años, y inclusive la deuda que tiene Venezuela con China se paga con petróleo. Ahora Rusia también, sobre todo en ayuda militar, que no está mal, porque un Estado decide de quién recibir ayuda y cómo ahí eso es soberano. Eso es soberano. Ahora, criticable en muchos aspectos, sí, porque un país, entiendo, no puede mantener su sistema económico atento a dar dádivas a la gente, a mantener una cartera de préstamo internacional tan amplia, tan grande, que inclusive compromete su producción petrolera, que es bastante baja, y con un desmonte del sistema productivo del país. O sea, un país de más de 30 millones de personas. O sea, es bastante difícil. Entonces, ese discurso de que es culpa de los otros, de que la economía de Venezuela está mal, cojea por todas partes. El aspecto de los derechos civiles y humanos, vamos con los civiles. Ha habido muchas críticas y denuncias de periodistas que por no estar a favor del régimen le impiden a veces aparecer un programa, han cerrado o no les renuevan permiso de operación
a canales de televisión, a emisoras. De hecho, aquí hay un dominicano de origen venezolano, venezolano de origen dominicano, Humberto Zaera, que él tenía una emisora y a él se la quitaron. Él ha estado aquí con nosotros, no le renovaron. Y hay un locutor que trabaja el tema cultural y musical hace muchos años, que estaba en Radio Éxito. De hecho, yo conozco cosas de él porque él ha escrito libros hablando de los aportes de diversos latinoamericanos a la música popular, dominicano, puertorriqueño, venezolano. Y él es un hombre moderado, a mí me asombró. Un hombre moderado que lee lo que sale en los periódicos, comenta algunas cosas, y a él le impidieron, ya está haciendo alguna cosa por Twitter, y porque no lo sacaron de la emisora también. Esa es la regla. Entonces, eso parece que como que se ha intensificado en los últimos tiempos. Sí, es correcto, se ha intensificado. Conozco a varios periodistas venezolanos que me han comentado que la situación es bastante extrema en ese sentido, porque es una situación de no querer que se emita ningún tipo de crítica y hasta de evitar que se emita algún tipo de crítica. En Venezuela, por ejemplo, hay problemas con el internet, inclusive se ha reportado casos de bloqueos en internet, no sé bien el sistema cómo lo hacen. Yo trabajo, de hecho, aquí en el país con una periodista venezolana que tiene poco tiempo aquí, que me ha contado situaciones también bastante graves de censura, de autocensura inclusive para protegerse, porque la situación es bastante riesgosa, de funcionarios llamando para que te voten, te saquen la historia. Ella me contó, en el caso de ella, tocó un tema económico relacionado de Diosdado Cabello, y el trabajo no salió. Salió una primera parte. ¿Ella trabajaba en una revista, en periódico? No, un periódico en el Universal. Ah, sí, un periódico importante. Un periódico importante de Venezuela. Y, o sea, fue censurada totalmente. Y no era directamente a Diosdado, sino a familiares. Mira que ese es un periódico que no es tan fuerte en la crítica como es el Nacional. Exacto. Ese es un poco más moderado. Más moderado, y aún así, muchos periodistas sin empleo han tenido que, por proteger su vida, han tenido, o por miedo a que le pueda pasar algo, porque no sé si existe un sistema represivo como tal, porque estamos acostumbrados a pensar en el sistema represivo de Trujillo, por ejemplo. No creo que ese sea el nivel, pero represión sí hay. Porque hay muchas formas de reprimirte. Si a ti te impiden, eso ha pasado con alguna gente. Yo conozco el caso de un querido amigo cubano aquí, que a él no exactamente se le encarceló. Ahora se le cancela donde él trabajaba, en una editora estatal en Cuba. Se le quita el empleo a la esposa. ¿Qué iba a hacer? O sea, no te están matando, pero te están matando de hambre. De hambre, y a veces en situaciones. Hace unos días leí una crónica de opositores en un barrio famoso de Venezuela, 23 de enero, un barrio de Caracas, bastante famoso, y que tú no puedes hacer política opositora. O sea, yo puedo entender que tú no estés de acuerdo con la oposición, pero tú no puedes impedir que la gente le asista a su derecho de hacer política. De protestar. De congregarse, de protestar. Es un derecho universal. Es un derecho universal. O sea, y duele leer, por ejemplo, que un dirigente de un barrio te diga que era crítico, es crítico también de la oposición, de que a su casa llegaron gente a amenazarlo. Tú no puedes salir a regar papelitos ni hablar de tu partido, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho? Esas brigadas que incluso me he visto que han sido armadas. Sí, algunas están armadas. ¿Cómo es que opera eso en los barrios? ¿Son comités o cómo es la cosa? No tengo mucho conocimiento de cómo operan. De verdad, cuando estuve en el 2006, sí, por comentarios de la gente en el barrio, en San Isidro, y del taxista que le comenté, veía así que estaba eso como organizado, más en espacios como de juntas vecinales. Ahora, el tema armado no sé bien cómo. Eso ha sido más reciente, Sí, supongo que sí. Y en las protestas de hace 3 años, me parece, cuando hubo esta cantidad de muertos, se hizo bastante evidente que existían grupos de civiles armados, una especie como de... En Venezuela no sé si ocurrió lo que ha ocurrido en otros países, porque en principio, cuando se dio el triunfo de Chávez, había muchas esperanzas puestas en él. Y sobre todo el segmento joven
y de la gente más pobre era que más lo apoyaba, y un sector de la clase media. Pero hemos visto en los últimos años que incluso entre los pobres que reciben esas ayudas, ha habido gente que no está de acuerdo con el gobierno, y la juventud sobre todo es la que estuvo protestando y poniendo lamentablemente a los muertos. No, sí, es así. O sea, hubo una especie de desencanto. Y es una cosa difícil a veces de asumir, o sea, de entender, pero que tiene explicaciones. Cuando estuve en el 2006 recuerdo que la jefa de mi hermana, ella es contable, trabaja en una oficina, en esa época era una oficina a una agencia de viajes. Ella me comentaba que ella votó por Chávez, y le estoy hablando de una persona de clase media alta de Caracas que vive en Chacaito. Y ella decía que por supuesto, porque recuerdo muy bien el Caracazo. Yo estaba allá, yo vivía allá. Eso fue cuando Carlos Andrés Pérez, que hubo... Sí, antes del inicio del segundo gobierno de Carlos Andrés Fue mediados Pérez, de los 90. Sí, hubo una poblada, sí, sí, por unos aumentos de precios. Después de un acuerdo con el fondo, Sí, unos ajustes. Un total desastre. O sea, no es que criticar lo que está ahora es justificar lo que estaba antes. No, porque precisamente si se llegó hasta ahí es porque había crisis con el modelo que ya existía. Así es, entonces era una situación bastante difícil, y cuando Chávez llegó, quizás un poco también por el hecho de que lo veían como alguien que enfrentó a ese sistema con el intento de golpe a Carlos Andrés Pérez en 1992. Y mucha gente votó por él, clase media alta votó por él. O sea, él deslumbró a mucha gente. Sí, y además era un hombre supuesto. que tiene una elocuencia, una cosa. Y toda esta figura, todo tenemos que decirlo así, él se vistió de un misticismo y lo sabía administrar. Y ella me decía eso, yo voté por Chávez, pero lo que está pasando ahora no me gusta. Y las cosas han ido de peor en peor, y eso se ha visto también muy reflejado en la gente joven. La gente joven quiere huir de Caracas. Mi sobrina tiene 14 años y se quiere ir, y está deprimida porque todos sus amigos se están yendo por una situación de no poder Hay una especie de disolución social entonces. Sí. Vamos a poner un puntito aquí, Argenida, para ir a la primera pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Argenida Romero, periodista, poeta y una dominico-venezolana, sobre la realidad de Venezuela, un país que ella vio el cambio que comenzó a dar a partir del ascenso de Hugo Chávez al poder y luego con el relevo de Nicolás Maduro. Bueno, entonces la situación ha ido en deterioro. Hubo un acontecimiento que la gente pensó que iba a haber un cambio cuando las elecciones de hace 2 años, un año. Sí, fue creo que en 2015 cuando se eligieron los parlamentarios. O 2016 al final fue cuando hubo el cambio, que la oposición ganó abrumadoramente la Asamblea Nacional. Ahí entonces mucha gente dijo, bueno, ya eso es señal de un cambio, y se intentó la convocatoria del plebiscito que prevé la Constitución para pedir, si la gente apoyaba, que se revocara el mandato a Maduro y se convocaran elecciones. ¿Cómo, con el contacto con tu familia y tus amigos, cómo la gente vivió ese momento? La oposición en Venezuela tiene varias particularidades. Es una oposición que en un momento estuvo muy disgregada, que se unió en una situación específica, obviamente, contra Maduro más que contra Chávez, y también está muy desacreditada. En especial porque sus dos líderes más visibles, que es Leopoldo López y Enrique Capriles, estuvieron relacionados un poco con el intento de golpe a Chávez en el 2002. Eso hay que recordarlo. Entonces, esta historia política de Venezuela bastante accidentada, con una desigualdad muy marcada desde siempre, inclusive en la época más boyante, podríamos decirle, de Venezuela, donde, como dice el presidente del Banco Central aquí, no se distribuía la riqueza. Ese es uno de los problemas de América Latina, que los países que tienen más riqueza o gente más millonaria, el caso de México, tienen por otro lado un extremo de miseria. De miseria. Entonces, para entender lo que la gente
vive y asume de la oposición, hay que saber eso. O sea, hay que saber que Venezuela es un país de desigualdad siempre. Y los copellanos, los apedistas, que son los partidos tradicionales. Los como copellanos, que eran los social cristianos, y los adecos, los socialdemócratas. Exacto. Entonces, son vistos como los que robaban antes de, y por la razón porque la gente apoyó a Chávez, estaban cansados de la corrupción, de la inseguridad, que igual sigue peor que nunca. Entonces, no le creen mucho. Ese es uno de los graves problemas de la oposición. La gente está muy descreída de la clase política, muy, muy descreída, sobre todo después de la decepción de Chávez a partir de su segundo mandato. Y le ha costado mucho a la oposición. Yo puedo decir que esa elección mayoritaria en el Parlamento fue casi un milagro. Y un milagro muy gestado porque la decepción hacia Maduro era mucho más fuerte. Hay momentos que los pueblos toman una decisión y dan un voto crítico. Aquí en el 78 la gente sabía que el PRD no era que iba a traer un paraíso, pero entendía que había que salir de Balaguer ya. Eso a veces ocurre con los pueblos. Entonces la gente dice, bueno, yo sé que lo que viene no es que va a resolver todo, pero un respiro. Que eso es lo que entiendo que la gente votó. Inclusive en mi familia, algunos que se identifican de chavistas, pero bueno, voto es voto, votaron por oposición, porque también había una necesidad social de un contrapeso al gobierno. O sea, todo era chavista, el Estado. Todo. Claro, después vino la jugada de anular las acciones del Parlamento por las dudas en la elección de 3 de los legisladores. Que casualmente eso hacían la mayoría necesaria absoluta para... Exacto, ese fue el mecanismo para inhabilitar al Parlamento. Entonces quedas con un contrapoder que ya no puede ser contrapoder. Entonces empieza el mecanismo de armar una asamblea constituyente que prácticamente ha sustituido las funciones del Parlamento. Dicen que eso está contemplado en la Constitución. Yo no soy experto en eso, pero se mantiene de manera permanente esa constituyente. Eso es lo que no tengo muy claro. Porque yo entiendo que una constituyente se convoca y se hace una reforma y luego se diluye. Y ya se diluye, pero no. La Asamblea Constituyente tiene 2 años y no ha hecho ninguna reforma. Esa es la crítica más grave. O sea, tú tienes una Asamblea Constituyente sustituyendo al Parlamento que no ha hecho las funciones, no ha hecho nada de lo que la Constitución le atribuye que debe hacer. Y de hecho es un suprapoder. Quien dirige la Asamblea Constituyente, si se revela fácilmente, puede tumbar al presidente. Porque en práctica se supone que tiene inclusive más poder que el presidente. Obviamente que quienes están ahí son gente que obedece a Maduro. De Elcy Rodríguez, Diosdado Cabello. Entonces es una situación, yo creo que bastante atípica. Para la historia de la región. Porque es una duplicidad de parlamentos. Entonces tienes a los chavistas, dijeron el tribunal electoral, o sea, Tibisay es una persona abiertamente chavista. Tienes a un Supremo también que fue electo de una manera bastante cuestionable, donde prácticamente responden a... De hecho, Maduro se juramentó frente al Tribunal Supremo. La Constitución no dice eso. La Constitución dice que el presidente debe que juramentarse al Parlamento y ahí es que debe rendir cuentas de su gestión. Y él la rinde ante el Supremo. O sea, Maduro ha violado la Constitución repetidas veces, porque él niega el poder del Parlamento, que es algo para mí grave, maligno, un precedente pésimo, porque es un mandatario que ha establecido su sistema alterno para desconocer el voto también de la gente que hizo que ese Parlamento fuera mayoritariamente. Hay otra cosa que a mí me llamó siempre la atención, tanto con Chávez como con Maduro. Un país, por pequeño incluso que sea, y ese es un país grande, importante, no puede a cada momento un presidente que se le antoje hacer una cadena y en todas las radios y la televisión. Eso interrumpe la vida cotidiana, además de que fastidia a la gente. Pero además convocar, y supongamos que aquí se le antoje al presidente Danilo Medina o cualquier presidente, que a las 10 de la mañana va a hacer una convocatoria y una ola en la Gómez con 27. ¿Tú sabes la perturbación que eso le causa a la gente? Y es algo que se ha hecho costumbre. Y entonces además eso detiene la economía, detiene todo. Y es algo que se ha hecho costumbre.
vuelvo y repito que a veces me sorprende cómo aquí lo que se le critica bastante a Danilo, con toda razón, al presidente Danilo Venida, y se le criticó a Leonel Fernández y se le criticó a Hipólito Mejía, se le justifica a Maduro, que es lo que no entiendo, porque desde mi punto de vista ya no es un tema ideológico. Yo soy de las que creo que en Venezuela no hay un socialismo, no es cierto. Lo que yo veo es un sistema impuesto. Lo hay en la retórica. En la retórica, obviamente. En la retórica puede haber de todo, pero en la práctica eso no existe. No existe tal socialismo. Una de las cosas que siempre señalo es por el caso de Brecht. Un caso bastante que da mucho a entender lo que es el sistema político y empresarial y cómo se pueden mezclar para hacer cosas terribles. Venezuela es el país de América Latina, después de Brasil, que más sobornos recibió de Odebrecht. Y todo eso identificado y todo. Y le sigue República Dominicana en tercer lugar. Lamentablemente, estamos ahí. Y en Venezuela no hay caso de Brecht, no existe caso de Brecht, eso no importa. Eso no, y no solo eso, que quienes quizás criticaron lo que ocurrió aquí, no miran para ese lado. No, para nada. Eso me parece un poco a lo de Brasil, o sea, el país que parió todo, el presidente que prohijó todo eso, queremos decir que era un santo. Y no lo era así. Obviamente no lo era porque decir, permitió eso. Digo, prohijó y hasta cabildió para esa compañía. Entonces, si usted critica al de aquí o al de Colombia o al de Panamá, entonces no me exonera el principal protagonista de todo eso. Es una falta de honestidad intelectual que veo mucho. Son unos dobles raseros que la gente usa para las cosas. Si la represión es mala aquí contra quien protesta, es mala en cualquier parte. En cualquier lugar. Claro. Y la corrupción no tiene ideología. Hay corruptos de derecha y de izquierda. Y de centro y del medio y de donde quiera. De donde quiera. Corrupción es corrupción. Sea quien sea que la haga. Claro, Venezuela ahora está en una situación que yo ayer le decía a alguien que es la situación peor posible, porque está en medio de un no camino, o sea, no hay camino. Si lo que está es malo y lo que parece que se está generando es malo también. Sí, hasta con el peligro de que se llegue a una guerra civil y eso ya sería muy problemático. No sé qué tú pensarás. Yo pienso que en aquel momento que la oposición ganó la asamblea, cometió un error. Yo digo que fueron hasta ingenuos, porque ellos dijeron todo lo que iban a hacer y pusieron en sobreaviso al gobierno. Sí. O sea, tus armas en la política no puedes mostrarlas. Ellos fueron muy ingenuos. Antes de juramentarse dijeron, vamos a convocar un plebiscito. Yo creo que ellos se emborracharon del triunfo y sobreestimaron a Maduro. Lo subestimaron y se sobreestimaron ellos. Se sobreestimaron ellos. Eso fue un error gravísimo. Sí, y quisieron como capitalizar tan rápido ese triunfo que dieron tiempo a que Maduro y su primero gobierno, que los revelaron lo que iban a hacer y luego se precipitaron sin hacer los amarres del lugar, entonces fue un crasísimo error. Sí, no, totalmente. Entonces Maduro tuvo tiempo total de hacer toda la estrategia para inhabilitar al Parlamento. En principio se veía, la gente entendía, aunque no le gustara, pero entendía que la cabeza de cualquier cambio debía liderarla Capriles. Capriles después como que hasta le sacaron un asunto de Brecht también. Luego Leopoldo López, que la gente lo vio como un hombre valiente y toda esta cosa, pero a él lo han encarcelado y demás. El propio Guaidó ha dicho como que él no quisiera ser candidato. Entonces, como que no hay una figura visible. Si se logra que se convoque una elección, que se pudiera decir, nos vamos con este como un gobierno de intermedio, votar por este para que... Que ese es uno de los mayores temores de mucha gente en Venezuela, que no, como no existe una cabeza de la oposición, tienen miedo, no saben ahora. Una cabeza como que unifique. Exacto, no tienen. Guaidó ha unificado en cierta manera, pero es alguien que tiene un discurso del que no se espera más, porque él mismo está diciendo. No, además ha hecho una promesa solemne de que no va a ser candidato. De que no va a ser candidato. Si comienza rompiendo eso, ya. De Capriles y Leopoldo, también la oposición está muy dividida. Capriles tiene un punto de vista distinto al grupo de Leopoldo. Guaidó, de hecho, viene de, no voy a decir de la sombra de Leopoldo, pero sí de ese grupo político, entorno, en la oposición. Sí. Entonces, como es una oposición bastante dividida, disgregada, le ha costado tener una cabeza que no la tiene. Entonces, eso es otro gran temor. Si Guaidó,
que yo no sé ahora qué va a pasar, porque se supone que esta semana, que empieza esta semana, ya a Guaidó se le terminan los 30 días que le establece la Constitución que él debe convocar elecciones. Y hay un total vacío constitucional. Pero además es que una situación, yo cuando vi que, bueno, se declaró, pero a veces la gente quiere ilusionarse con algo, porque yo te voy a decir, el gobierno tiene quien tiene los aparatos de administración de la fuerza. ¿Qué es lo que no tiene Guaidó? No lo tiene, o sea, por más apoyo popular que tenga, no tiene los militares, no tiene Estado. No tiene a nadie, o sea, él no puede convocar elecciones. Él tiene reconocimiento, que es un gesto como político moral de mucha gente fuera de allá, pero eso no significa nada en la práctica. Nada. No, y no tiene ningún poder ni validez dentro de Venezuela. Guaidó no puede hacer nada. Entonces, no sé hasta dónde piensa llevar, que es lo que más temo, porque luego de que se terminen los 30 días, que habilita la Constitución, que tiene que tener un presidente interino para convocar elecciones, ¿qué va a pasar? Pues la Constitución no dice absolutamente nada de qué se debe hacer en caso de que esas elecciones ni se convoquen ni se oficialicen. O sea, ¿qué va a pasar? Entonces estamos como en una lucha de resistencia de parte de Maduro, por un lado, y de parte de... Y la ayuda humanitaria es el arma. Se ha convertido en un arma. Sí, no, obviamente. Pero eso tampoco va a resolver el problema, porque eso en un momento, bueno, te auxilian con algo, pero el mundo no va a mantener a Venezuela. No. Fíjate el pobre Haití, cómo lo han dejado en desbandada. O sea. Sí, Haití es el mayor ejemplo de lo que la ayuda humanitaria permanente, sin un sistema político y económico que sustente un Estado, hace con un país. No, es que si no hay una cosa organizada ni nada, lo que hace es que se saquean también esa ayuda. Que eso es lo que ha pasado en Haití siempre y lo que pasa en algunos otros países de otras regiones. Se saquea la ayuda humanitaria, no hay un Estado ¿Cuál estable. es entonces en estos momentos un poco yo me imagino la desolación que siente la gente con con tus familiares allá? La gente está, es como en una espera en el vacío. Es una zozobra. Hablo con mi hermana todos los días, ella se llama María Esperanza y me dice, yo quiero que esto acabe, que acabe ya, como no sé, pero que acabe, porque es la zozobra de no saber qué va a pasar, qué esperar. Mi hermana tiene un buen salario, su esposo trabaja también, y 1 kilo de carne le cuesta la 1/4 parte de su salario. 1 kilo. 1 kilo de carne. La 1/4 parte. De su salario. Eso es inimaginable. Sí, no saben qué hacer. Entonces, a cada rato la inflación sube más. La proyección que había, ahora la proyectan en más, es que este año será de 10 millones% la inflación. $20 son 3 salarios mínimos en Venezuela. 3 salarios mínimos. 3 salarios ¿Cómo está mínimos. el cambio oficial? Es que eso es difícil de explicar. El oficial es una cosa, pero el real es distinto. Eso es difícil de explicar. A mí me han tratado de explicar y no entiendo muy bien, porque depende de con quién cambie, de cómo se cambie. Es un desastre. O sea, el cambio puede estar a 50.000 bolívares un día, 100.000 bolívares otro, al otro día. No, cuando hay situación de inflación descontrolada es así. Totalmente descontrolado. Y mi familia lo que siento es la desesperación. O sea, Cuando en Argentina hubo esa gran inflación, que todo se fue a pique, que hubo varios gobiernos que cambiaron, me contaba un amigo lo siguiente, que había una publicidad y te decían, por ejemplo, compre esta tostadora, por ejemplo, una tienda de electrodomésticos. Y la semana que viene te regalamos el precio que tú pagaste por ella, porque te iban a dar nada, porque era todo... Sí, eso es un total desastre. Entonces me dice ella, en estos días, unas semanas atrás, de que no tenían ni siquiera dónde comprar. No tengo enlatados, me dijo. Conseguí arroz, conseguí una fruta y hay que hacer unas filas larguísimas. Porque esa es otra cosa, incluso si ganan buen salario, es que no hay abastecimiento. No hay que comprar. No hay que comprar. O sea, recuerdo que una vez ella me comentó un sistema que tenía ella con sus amigas y compañeras de trabajo. Una se dedicaba a buscar arroz esa semana, la otra carne. Un poco la olla común, como dijeron. Eso ocurrió Entonces, una vez en varios países. Los viernes se juntaban para intercambiar y sacaban las cuentas más o menos, porque era lo que cada quien tenía más fácil de conseguir. Se compartían. Y compartir. Es una situación bastante difícil. No es un tema de que tengo empleo o no tengo empleo. O sea, a veces ella me dice que la situación del que no tiene empleo es casi igual que el que lo tiene. Bueno, y la caja esa que le llaman la CLA, ¿qué es lo que contiene eso?
Bueno, Usted tengo que reírme porque es muy parecido a lo que pasa aquí con a la cajita que regalan aquí los políticos. Pero esa la venden por un precio, pero la venden allá. Sí, es un poquito de harina pan, que es la harina de hacer. ¿Qué es lo que come el venezolano con la harina pan? La harina pan, que es harinas de maíz, se hace la famosa arepa. Ah, que es la base de la alimentación venezolana. La caloría. Sí, esa es como el arroz aquí. Sí, o sea, la arepa se rellena con lo que sea. O como los tacos en México, ¿verdad? Exacto. Entonces, trae eso, un poco de aceite, un poco de caraotas, como le dicen allá. Que son las habichuelas negras. Sobre todo las habichuelas negras. Quizás un poquito de arroz, nada de carne, ni pollo, ni nada de eso. Que es lo que más o menos he visto que dan, un poco de arroz, un poco de aceite. Y se supone que para qué tiempo da esa caja. ¿Cada qué tiempo se la suplen a la gente? Bueno, hasta donde tenía entendido en una época era mensual, pero eso hace ¿Pero mensual tiempo, no da? No, claro que no da, por supuesto que no da. Pero hace un tiempo ya eso no tiene la rutina que tenía ¿No antes. tienes una programación fija? No. Bueno, en el caso, por ejemplo, de mis familiares, ellos no acceden a esas ayudas porque son gente empleada. Se supone que eso es un subsidio para el que los más pobres, que no tiene empleo, trabajo, la mamá soltera, que tiene ese tipo de cosas. Ese tipo de personas. Obviamente también en eso hay corrupción, como pasa aquí, que un fulano se consigue 10 cajas o 20 cajas o 50 ese sistema cajas. Donde quiera. Esas son las quejas del propio presidente cubano y se había quejado de eso antes Fidel Castro, pero Raúl, de que había corrupción en Cuba en esa distribución, porque eso es lo que hace. Se negocia. Eso es lo que genera ese tipo de cosas. Se convierte en un negocio. Quien es líder en un barrio para distribuir eso se convierte en un caciquito ahí. No, y también hay otra situación en los barrios, en los residenciales, de gente que se marcha y las casas la han dejado abandonadas o cerradas, o le dejan el vecino para que prenda las luces, para que vean que no está sola. En la casa de mi papá, la casa paterna donde vivía hasta casi los 10 años, se está cayendo a pedazos. Hay un primo que vive ahí con su mamá, pero la situación es que... Una de las quejas también que me decían algunos amigos venezolanos era que debido al populismo hay como un desorden en el espacio público. Es decir, cualquiera porque dice yo soy de pueblo, yo soy chavista, ocupa un área verde y hace una barriada. Ocupa casas vacías. Y no se meten con ellos porque dicen, no, el pueblo tiene derecho. O sea, una interpretación antojadiza Sí, una distorsión total. De lo que es el pueblo y tener derecho. ¿Eso ocurre con frecuencia? Sí, bastante. Por eso hay gente que procura, si se va, dejar la casa a un familiar, a alguien que esté ahí, que vaya a ver, porque si la dejan sola, probablemente la van a perder. Alguien en nombre del pueblo lo sí, ocupa. O no la pueden vender, porque en esa situación de inflación es imposible vender un bien. Es una cosa, sí, es una locura total, porque es que lo que te van a dar es prácticamente billetes que no tienen ningún se fuma valor, rápido. Sí. Bueno, vamos a poner otro puntito. Cuando retornemos, vamos un poco a tratar de mirar en perspectiva lo que podría ocurrir en Venezuela. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con la periodista y poeta Argénida Romero, dominico-venezolana. Estamos hablando sobre Venezuela. Bueno, esa incertidumbre, porque es como un tranque. Un presidente que está ahí en los hechos, que es Nicolás Maduro, cuenta con las Fuerzas Armadas, todavía con los aparatos de poder del Estado. Una sociedad que evidentemente ha mostrado que no está conforme en su mayoría con Nicolás Maduro. Todavía ellos conservan una porción de la población que les apoya, aunque sea por la dependencia que tengan de lo que el Estado hace. Y Juan Guaidó, que se declaró, atendiendo, él dice, a un mandato constitucional, presidente encargado. Según la Constitución, ¿durante qué tiempo puede estar un presidente encargado? Según el artículo 233 que consulté, un presidente encargado tiene la función de en 30 días convocar elecciones, hacerse las elecciones y estar hasta que entrega el poder
al nuevo presidente, al presidente electo, presidenta electa, si es el caso. Pero se le está acabando ya el tiempo. Sí, esta semana ya se cumplen los 30 días. Sí, los 30 días. Entonces, eso genera nueva incertidumbre. Sí, porque la Constitución no prevé nada con respecto a si un presidente interino no logra convocar elecciones y no se hacen elecciones. Pero a ver, supongamos incluso que lo han reconocido otros países, de hecho, cosas como que fondos del Estado venezolano le han quitado el derecho de acceso a esos fondos a Maduro y han dicho, no, eso está a cargo de Guaidó, que él ha dicho, dejen eso ahí mientras tanto. Inclusive los fondos de Citgo en Estados Unidos, y, unas cuentas en Gran Bretaña, en Alemania. ¿Qué él puede hacer? Porque primero él no puede decirle al Consejo Económico, al Consejo Electoral, nombrar gente nueva, o si lo nombran no pueden tomar posesión, organicen elecciones. ¿Cómo la puede hacer? No, es un tranque literal lo que hay en Venezuela. Aunque Maduro dijo, en la semana que ya concluye, que pasada, dijo, no, yo los reto que convoque. Sí, pero que Maduro sabe que él no tiene, o sea, Maduro sabe que el Tribunal Electoral no va a responder a esa convocatoria de o no, o podría responder, pero en las condiciones de ellos. De ellos. Inclusive yo creo que a veces le están dando tiempo para lo que se convoca es unas elecciones legislativas, porque o que las elecciones no sean solo presidenciales. Pero eso es una suposición. En verdad lo que yo veo es un tranque total. Hay una guerra como de desgaste. Es una guerra de desgaste. Sí. Y que puede tener consecuencias terribles. Porque tienes una población desencantada por una población desabastecida. Desesperada, cansada de Maduro, cansada de las protestas de la oposición, cansada de las concentraciones, cansada. Con más de 3 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Un país que recibía migración está exportando. Está exportando y de una manera trágica, porque esa migración grande ha sido en los últimos 5 años. Y es una cosa escandalosa ver en masa como el venezolano está saliendo de Venezuela. Yo estuve conversando aquí con un profesional, profesor universitario. Su familia es de Valencia. Él daba clase en la Bello, en la Universidad Bello. Andrés Bello. Y él decía que él es de esta gente que detesta la política. O sea, él no le va ni le viene quién gobierna o no. Sin embargo, dice, es que me vi obligado por una situación de inflación. Es decir, lo que ganaba es que apenas ni para transporte me estaba dando. Todo un catedrático universitario con PhD, con todo. Entonces, él vino para acá y está tratando de regularizar su situación. Y aquí, entre las cosas que está haciendo, además de ayudar, dando clases a personas, ayudando con tarea a niños, a ver cuánto le pagan, lavando vehículos. Yo me encontré con una profesora de lingüística de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, vendiendo jugos en la ciudad colonial. Sí, aquí hay muchísimos así. Sí, es una cosa triste, denigrante, porque no es tanto el sistema del país, es la calidad de vida que ese sistema le da a la gente. Porque hay gente que piensa que es un tema ideológico, vuelvo y repito, para mí no es un tema ideológico, es un tema de poder, de un sistema. No, yo siempre le he dicho a los amigos que apoyen, digo, bueno, pero si de verdad ellos quieren, ¿y por qué no copian el modelo chino? Que tú podrás decir, bueno, hay control, hay control político, pero ellos entendieron que para que la economía se maneje bien, hay que dejárselo en mano a quienes saben de comercio, que son los empresarios, los comerciantes, sin que el Estado se inmiscuya. En ello, que eso es lo que... Es que al principio entiendo que quisieron plantear este sistema ortodoxo de socialismo, expropiación del pueblo, pero con una distorsión que no deja ningún beneficio a la larga y que establece un sistema de dádivas que no ayuda ni hace progresar, todo lo contrario, ha contraído totalmente la economía de Lo primero Venezuela. que tú haces con quien tú lo sometes a que viva de una dádiva es que tú le matas a la iniciativa particular. Si esa gente se acomoda en eso y ya no va a mover un dedo para nada. Eso es un pobre problema. Acomodado a la pobreza. Entonces, la situación actual ahora también no se puede negar que hay una injerencia. O
sea, injerencia hay, eso, no, eso es y indiscutible. hay de todo en la gente que está en oposición. Hay gente radical en la oposición que quiere, que entiende que la solución sería una invasión, y eso es un solemne disparate y una barbaridad, porque lo primero que eso no va a solucionar. Un país grande como Venezuela no es tan fácil que entren y de la noche a la mañana depongan un gobierno. Ahí se armaría un lío y una... Bueno, trataron en el 2002. Ese golpe que no lo apoyó todo el mundo. Pero ahí allantaron y manipularon desde afuera. Claro. O sea, una incursión militar es otra cosa. Es otra cosa, unos niveles que bueno, es imposible, además de la crisis regional que eso implicaría, con una Rusia que se ha mostrado bastante beligerante en los últimos meses con el gobierno de Donald Trump. Putin estas últimas semanas ha dado declaraciones bastante fuertes, inclusive que incluyen misiles, incluyen, aunque yo no sé, yo los pleitos, aunque no sé si es tanto más retórica que otra cosa. A los norteamericanos y los rusos cuando se enfrentan es en los discursos, pero ellos son más aliados que otra cosa. Sí, porque en los hechos, por ejemplo, lo que han sido es aliados históricamente. Es lo que digo, o sea, los hechos se demuestran lo contrario, al final de cuentas se benefician. Lo de Siria es un ejemplo. Igual que Trump, ese discurso hablando, simplemente eso es un ataque a que él entiende que puede ser candidato, que es Sanders, demócrata. Sí. Y a esta muchacha, Ocasio, que tiene un discurso que dice que quiere que se le cobren muchos impuestos a la gente más rica. Como él sabe que vienen elecciones, se está mostrando como más a la derecha que a la derecha, pero Trump no le interesan derechos humanos de nadie, él no cree en eso, ni quiere saber de América Latina. Él está en un discurso de reelección. Exacto, él le saca provecho político a eso. Y está usando el muro, y está usando los regímenes que tradicionalmente no gustan a la derecha de Estados Unidos, los regímenes con índoles socialistas, y ha vuelto una cosa increíble a Estados Unidos, el tema del comunismo. Una cosa ya sepultada, una guerra fría resucitada. Resucitada, donde tú tienes a un presidente de un país y a varios políticos de su partido, el republicano, hablando del comunismo como un cuco, otra vez. 60 años después, ¿qué 60? 70 años después, la hipocresía, otra vez. Porque le dieron durante muchísimos años a China el estatuto de nación más favorecida comercialmente, ¿verdad? Pese a que ellos sabían cuál es el sistema chino. Y Estados Unidos siempre ha mantenido comercio con Venezuela todo el tiempo, tanto con Chávez y tanto con Maduro. Ahora es que han tomado unas medidas, no para cerrar ciclos, sino para restringirle el dinero al gobierno. Que es una medida parcial. Entonces, la situación ahora es difícil de definir lo que podría pasar. Yo creo que ningún analista puede arriesgarse a predecir lo que pueda pasar. Sería jugar a la adivinanza casi. Yo creo que más que eso. Tenemos la situación de la frontera con Colombia, donde ahí hay una guerra montada con el tema que si la ayuda, que si no la ayuda, que si cruza, que si no cruza. Hay un presidente que está de a poco aislando Venezuela, que cerró la frontera con Brasil, que cerró la frontera con Aruba y Curazao, porque entiende que de ahí, no sé qué tanto es verdad y qué tanto es retórica de lo que él dice, inclusive República Dominicana se ha visto bailando en el medio de todo eso, que aquí están llegando aviones, que aquí se está organizando. Bueno, yo creo que hubo una declaración muy irresponsable, primero del gobierno cubano. Yo sé que aquí los políticos, como cualquier lugar, pueden mentir, pero yo no le veo ninguna lógica, porque cuando tú dices, un gobierno va a hacer esto, bueno, pero ¿qué obtendría a cambio? Yo no le veo ninguna ganancia ni nada que vaya a salirle beneficioso al gobierno dominicano de que prestando una base para una invasión. Yo no le veo ningún fundamento a eso. Y luego lo dijo Arreaza. Y hubo que responderle a Arreaza también. Sí, entonces aquí es difícil porque hay elementos que no se pueden dar como un hecho. No sabemos qué retórica, qué es realmente lo que está pasando, porque hay un discurso. O sea, hay un discurso por encima de la situación en Venezuela. Y eso que llaman ahora fake news, que eso ha existido siempre. Siempre. Ahí yo creo que se rompieron todos los parámetros. Yo siempre veo, y me río muchísimo, de ambos lados las cosas que se inventan y que ya están entrando. No, es una cosa increíble. Y es un apasionamiento en las redes sociales, sobre todo en Twitter.
Es un apasionamiento extremo que yo creo que desde hace mucho tiempo yo no había visto con un tema como el de Venezuela. Sí, no, esas cosas despiertan mucha pasión. Es lamentable porque eso obnubila a la gente, pero lo cierto es que ese país uno tiene que desearle que salga de la actual situación porque es crítica, están atravesando muchas dificultades. No se merece el pueblo venezolano Lo que está todo este pasando. dolor que está sufriendo. No. Y es una inconsciencia tanto de Maduro como de la oposición haber llevado a Venezuela a este escenario. Porque la responsabilidad no es solo de Maduro. Ha faltado, entiendo, negociación política, ha faltado hasta, podría decirse, comprensión de la situación de parte de los políticos. Con Chávez me parecía que con Chávez era menos intransigente, pero tenemos un presidente como Nicolás Maduro, que es una persona hasta difícil de definir en su acción política, alguien que no está dispuesto ni a conversar, ni a concertar. Tenemos que recordar el famoso diálogo que se montó aquí en República Dominicana, como quedó en absolutamente nada, después de un esfuerzo, después de venir representantes de allá, de aquí, quedó en nada. O sea, no hay un indicio de quiero dialogar, de vamos a concertar, porque son más de 30 millones de personas que tienen en medio de esta situación y no se está pensando en ellas, sean de oposición o sea del chavismo. Al final de cuentas todos van a pagar los platos rotos de unos líderes políticos que solamente están pensando en el poder, en mantener el poder, en obtener el poder, y no están pensando en lo que está pasando con la gente. Es una guerra, no sé si ideológica, de necedad política. Tosudez. Tosudez es una cosa. Yo soy de las que pienso que con Chávez quizá esta situación no fuera como sí, esta. él demostró que aunque decía muchísimas cosas duras, después era capaz de entenderse y dialogar. Y de dialogar, sí, y de concertar con esos sectores con los que él era ideológicamente contrario en algunos momentos, cosa que con Maduro no ha podido ser nunca. Nunca. Muchísimas gracias, querida Argénida Romero. Ha sido un gran placer conversar contigo aquí. Lástima que tuvimos que hablar de este tema, ¿verdad? Te voy a invitar de nuevo en otra ocasión para que hablemos de lo que yo sé que es tu pasión y tu vida, de literatura, como sí, debe ser. Muchas gracias. Ojalá que Venezuela encuentre el camino. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que siempre hay más en Acento TV.